los niños no están aprendiendo a hablar adecuadamente porque esto se da en un contexto de imitación, por ejemplo, con los profesores, con las maestras y maestros. Dejamos la política de lado y nos enfocamos en lo que dijo hoy día el premier Aníbal Torres Vázquez, que el gobierno evalúa que los menores de edad ya no utilicen mascarillas. Y bueno, la opinión la trae nuestro invitado Omar Neira, él es especialista en salud pública, para conocer qué piensa al respecto. Estamos en un momento donde los pequeños deben estar sin mascarilla. Señor Neira, bienvenido. Buenas noches, Getiusca Pedro, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar con ustedes. Por favor. Pienso que, hay que hacer un análisis de riesgos-beneficios y hacernos la pregunta si las mascarillas en el uso escolar en los menores de 11 años está siendo útil. Y ahí hay que acudir a los estudios de investigación que se han publicado en este momento, en el contexto de la pandemia, para responder eso. Hay dos estudios grandes, uno de Finlandia y otro de España. El de España es uno de un multicéntrico donde compara poblaciones que usaron mascarilla y otras que no usaron. O sea, de eso se trata, de hacer investigación, y se concluye que no hay diferencias entre las dos poblaciones para evitar o cortar la transmisión de contagio en los niños en el ambiente escolar. Entonces, si tú tienes evidencia científica que dice que en el ambiente escolar no tiene un impacto en la epidemiología de contactos, y peor aún cuando los niños no son vulnerables en términos de enfermedad, pues no está siendo útil la mascarilla. Y no solo no está siendo útil, como lo advierte la propia OMS y múltiples investigaciones, está resultando perjudicial para el aprendizaje y para el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Qué está sucediendo? Los niños no están aprendiendo a hablar adecuadamente porque esto se da en un contexto de imitación, por ejemplo, con los profesores, con las maestras y maestros. Y en ese contexto, el niño al estar con mascarilla, pues no tiene esa capacidad de aprender a imitar. Entonces, la diferencia entre la P y la D no se produce y tenemos un problema ahí de desarrollo en el aprendizaje. Y en cuanto al desarrollo psicosocioemocional, los niños no están aprendiendo a relacionarse adecuadamente. Entonces, cuando haces ese análisis de riesgo-beneficio, no hay tanto beneficio en este grupo etario que representa riesgo para enfermedad COVID, versus el riesgo de que se está perdiendo todo esto, aprendizaje socioemocional, y por lo tanto la propia OMS nunca recomendó el uso en menores de 5 y menores de 11, dice que se evalúe. Y en ese contexto me parece adecuadamente lo expresado por el Premier, haciendo eco a un pedido, a una reunión a la que yo también fui invitado hace 2 días, para sustentar con evidencia científica esta posición, sobre todo en un contexto actual, donde la tasa de contagio hace muchas semanas es realmente baja, ¿no? Eso creo que es un poco Omar, el análisis acerca de este comentario del Premier en Tumbes. Sin embargo, Omar, ¿cómo luchar contra esa percepción de los padres de familia que muchas veces terminaron considerando, por la misma información que lanzaban desde las autoridades sanitarias, de que los menores, cuando se contagian del COVID-19, son pacientes asintomáticos, y que eso repercute en un grave riesgo de contagio a una población vulnerable dentro de la familia? Efectivamente, ese ha sido el discurso en nuestro país, en muchos países y en nuestro país aún más. Y durante 2 años encerramos a los niños que no son vulnerables en términos de enfermedad en las casas bajo ese concepto. Protejamos porque los niños van a ser transmitores. Eso es cierto, pero se demostró que en los colegios no se contagiaban. Los niños se contagian en otros ambientes sociales, en el hogar. Entonces, para responder a aquellos que cuestionan y dicen los niños van a transmitir a aquellos que son vulnerables, en este momento les respondemos y les decimos: los vulnerables ya están vacunados hace 1 año, ya están protegidos. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir castigando a los niños con medidas sanitarias que no les son útiles a ellos, bajo el pretexto de proteger a quienes ya también están protegidos? Ese es el análisis completo que se hizo ayer con el Premier en la PCM, y bajo ello entiendo que el Premier está haciendo las consultas y tienen una opinión en el contexto general de la salud
y desarrollo de los seres humanos que son pequeños, ¿no? Señor Neira, vemos positivo que el Premier esté llamando a los expertos, a los especialistas para poder tomar decisiones. En esta reunión también se planteó el evaluar, mejorar una estrategia de vacunación contra este virus para los niños, recordando que no vamos bien en cuestión de porcentajes. ¿O se le planteó también que dentro de estos centros de vacunación se vacune también contra enfermedades como la influenza o el VPH, por ejemplo? Efectivamente, el otro tema de conversación fue el programa de vacunas. Un programa de vacunas que es necesario discutir. Hoy día hubo un foro en la Universidad San Martín de Porres sobre esto. Vacunas, dosis de refuerzo, la importancia. Las vacunas salvan vidas, son importantes, pero no evitan contagio. Eso es importante identificar y decirlo. Entonces, bajo ello, las exigencias bajo el concepto de evitar contagio no son útiles y ese mensaje hay que cambiar. Hay que educar a la población y decirles, las vacunas nos salvan para enfermar y fallecer. Y en ese contexto necesitamos seguir avanzando, pero con un programa educativo potente para que la población vaya fácilmente a los centros de inmunización, que deberían ser los centros de primer nivel de atención, pero no solo para COVID, sino para lo demás, como tú bien lo expresas, Katiuska. En este país hoy hay más enfermos por influenza que por COVID. Hay rebrotes de sarampión, poliomielitis no en el Perú, pero en el mundo sí, porque descuidamos lo demás. Necesitamos fortalecer las demás enfermedades. Exitosa. Hemos descuidado de vacunar a las niñas y también, ojo, a los niños por la vacuna de VPH. Hoy día los niños, también adolescentes, son elegibles para recibir la vacuna de papiloma humano. Se ha comprobado que esas previenen cáncer en las mujeres. Y hay que ir avanzando con ello, y el Premier también entendió y ha dicho en ese sentido que vamos a fortalecer un programa integral más allá de COVID y educar a la población para cambiar conductas. Hay un 20% más o menos que no ha recibido una dosis para COVID y hay que ir por ellos, educarlos, entender qué pasa, por qué no van a poder, promover una cuarta dosis que en el mundo no se promueve. Promovamos que ese 20% que no ha recibido 1 y 2 dosis reciba. Que promovamos que la población adulta y los pequeños reciban influenza, que los adolescentes de 9 a 12, los adolescentes, hombres y mujeres, reciban VPH, los niños hasta 5 reciban su programa de vacunación de casi 17 vacunas en todo el esquema completo. Y avancemos, y el Premier comprendió así, y entiendo que va a ir en ese camino el pedido y el trabajo con el MINSA. Claro, pero dentro de esa estrategia de inmunización como que se ha descendido muchísimo a lo largo de estos meses con el cambio de ministro cuando dejó el cargo Hernando Ceballos. Frente a esto pasa más por un tema de desidia que está afectando a la población infantil en edad escolar por parte de los padres de familia, o un tema de estrategia fallida tras el cambio de cabeza del MINSA. Acá hay que hacer un análisis distinto. No es lo mismo en número y en cantidad vacunar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde a la par se hacía primera, segunda y tercera dosis, que vacunar ahora en marzo, donde básicamente son dosis de refuerzo y vamos por niños y otros grupos. O sea, la cantidad de personas a vacunar es infinitamente distinta. Entonces, hacer comparación en cantidad no. Hay que cerrar brechas, sí. Y, la actual jefa de inmunizaciones del Perú lideraba el programa de vacunas en el Perú del 2018 al 2020. Y el programa de inmunización del Perú antes de COVID era de lo mejor en la región. Entonces el enfoque es distinto, integral, pero no es lo mismo vacunar hoy post-Omicron, post-80% de la población inmunizada. O sea, esos análisis hay que hacerlos en un esquema distinto. Hoy los hicimos en el foro y dijimos que la prioridad debe ser cerrar esa brecha del 20% más o menos que falta recibir primera y segunda dosis de refuerzo para los vulnerables, los inmunocomprometidos, y avanzar con las otras vacunas. Y creo que por ahí debemos avanzar, porque una de las conclusiones del foro, y así va el mundo, la autoridad europea ha dicho así, y la propia OMS acaba de pronunciarse sobre la cuarta dosis. No se trata de vacunar por vacunar, no dosis de refuerzo, sino hemos inmunizado a un porcentaje grande de la población con primera y segunda. En salud pública
hacemos un análisis amplio de lo demás. No nos enfocamos solo en la epidemiología de COVID, sino vamos a hacer el análisis completo en la sociedad. Usted me quita la pregunta, porque hace unos días justamente la OMS dijo que la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID no era necesario para personas de grupo etario como Pedro o yo, por ejemplo, sí para gente inmunodeprimida y para gente que es adulto mayor. ¿Eso es cierto, señor Neira? Así es, Katiuska. El mensaje es, en la nueva estrategia que propone el mundo, que estudia, evidencia, tiene data, es enfocarnos ya no en toda la población en este momento, podría cambiar en unos meses. Correcto. En población vulnerable y calificar. O sea, ya debe ser una estrategia más fina. Hace un año conversábamos posiblemente, y creo que fue en algún momento contigo, Katiuska, vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Después de un año hoy es distinto. Tenemos una alta población contagiada que tiene inmunidad natural, alta población con 2 dosis, lo que les confiere alta inmunidad híbrida, la más robusta de todas. O sea, una inmunidad híbrida de contagio más 2 dosis es infinitamente superior que 3 o 4 dosis sin contagio. Y eso nos dice la evidencia y sobre eso tenemos que avanzar. Y así lo comprendió el Premier y creo que por ahí debemos avanzar en estrategias integrales más allá de esto. Y es algo que comentamos con el Premier, lo tomó muy a bien y le dijimos, por ejemplo, Premier, hoy hay otras prioridades en el tema salud-educación, por ejemplo, el bullying, y que se visibilice y se lancen campañas de bullying. Le explicamos cuál es el impacto en la salud, en la sociedad del bullying que se está produciendo en nuestro país, porque a los niños se les encerró 2 años y no saben relacionarse, y ese es el impacto hoy, lo advertimos claramente, lo entendió y el ministro está trabajando con un equipo para iniciar una campaña potente contra el bullying. Y esas son las cosas que hay que reconocer, aplaudir y avanzar. Porque Pedro, Katiuska, no podemos permitir lo que sucedió hace unos días en Chiclayo, en Arequipa. Todos los días en los colegios, yo tengo cercanía mucho con distintos colegios públicos y privados, vemos casos de bullying a todo tipo. Y el ministro de Educación tiene que reconocer que este es un problema para afrontar y empezar a dar soluciones. Bien, Omar Neira, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Muchas gracias, como siempre, muy amable. Bien, ha sido el especialista en salud pública Omar Neira conversando con nosotros.